Chile con su cielo azulado, con su campo de flores bordado, con ese mar que tranquilo lo baña, nos promete un futuro y un presente esplendor, sobre todo en el ámbito del turismo sostenible. Y decimos sostenible porque no es de cualquier forma. Si ese turismo destruye las comunidades o el entorno y el medio ambiente, entonces ese desarrollo no será uno que permita irradiar a los territorios donde se desempeña. Las tareas en esta materia son enormes porque a pesar de que es un sector que podría ser gigante en nuestro país, todavía parece que ni desde el presupuesto ni desde las políticas públicas nos lo hemos tomado demasiado en serio. ¿Qué le falta a Chile para gozar de ese esplendor efectivamente en este territorio tan vasto y tan lleno de riqueza como es el nuestro? De eso hablaremos hoy en Hélice. Bienvenidos. Bueno, comenzamos con la primera etapa de Hélice, que como ustedes saben, busca conocer un poco desde dónde mira el mundo cada uno de nuestros invitados. Y hoy vamos a hablar de este tema apasionante, que es una de las grandes vocaciones de nuestro país, básicamente porque tenemos, tal como tenemos cobre, tenemos una riqueza en paisajes, en territorios, en diversidad cultural, que Chile cada vez más está poniendo en valor, y por eso hoy queremos hablar sobre las posibilidades futuras de este escenario. Estamos con Mónica Salaquet, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile. Muchas gracias por estar aquí, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Rafael Sánchez, académico de Geografía de la Universidad Católica, que además se ha dedicado a estudiar este tema en particular. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Y también estamos con Jorge Moller, director del programa de la TAM del Consejo Global de Turismo Sostenible. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por la invitación. Ya, yo les quiero contar que Hélice tiene una dimensión lúdica, porque ¿qué seríamos sin jugar un poco? Y por eso les vamos a mostrar una serie de conceptos acá en esta pantalla. La idea es que ustedes elijan uno desde donde quieren hablar o que les parece particularmente relevante en la posición en la que están hoy día para mirar el asunto del turismo. Y parto contigo, Mónica. Patrimonio. ¿Por qué patrimonio? Porque creo que la industria turística es eso, poner en valor tu patrimonio natural y tu patrimonio cultural. Y es ahí donde Chile tiene grandes oportunidades. ¿Rafael? Gentrificación. ¿Por qué? Porque el turismo también tiene un lado que a veces es un poco negativo, y la gentrificación es una de las consecuencias de sobreexplotar ciertos territorios. ¿Puedes decir qué es gentrificación? Gentrificación, en palabras simples, es el reemplazo de un grupo socioeconómico por otro que tiene un ingreso mayor que él. Entonces se desplaza. ¿En serio? Yo habría pensado que era como más gente en el mismo lugar. Pero en este caso... Okay. No, es simplemente el reemplazo. Yo estoy en un lugar, en una ciudad, y ahí un grupo socioeconómico reemplaza a otro, y ese grupo tiene mayor ingreso. Mira, excelente. Okay, entonces... O sea, no sé si es excelente, vamos a hablar de eso, de hecho. ¿Cuál es el tuyo? Yo me quedo con innovación. Yo creo que en Chile tenemos un desafío en el área del turismo de innovar en la forma que hacemos las cosas para agregar más valor. Es un desafío grande para este país y en alguna forma vamos avanzando hacia eso. Mónica, quisiera volver contigo y tu selección sobre patrimonio y es, tal vez fuimos premiados con demasiadas bendiciones en Chile. Tenemos efectivamente muchos recursos y tenemos muchas vocaciones productivas, y hemos visto que hoy, particularmente, si nosotros queremos poner en valor y cuidar nuestro patrimonio, tal vez hay cosas que no vamos a poder seguir haciendo o que vamos a tener que priorizar el patrimonio sobre otras. Estoy pensando, por ejemplo, en industrias eólicas en ciertos sectores. O sea, si es súper importante nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio como ciudad, vamos a poner un montón de hélices, etcétera. ¿Cómo ves tú la coexistencia entre cuidar el patrimonio y desarrollarnos en otros ámbitos? A ver, efectivamente yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, pero sobre todo comprender, y yo siempre hago esa invitación, es que Chile necesita la exportación de cobre, necesita desarrollar la salmonicultura, necesita desarrollar otros sectores productivos, así como también el turismo
es un sector económico productivo que le genera y que tiene grandes oportunidades al país de desarrollar. Entonces, el desafío que tenemos es cómo convivimos y nos respetamos estas distintas industrias en los diferentes territorios. Nosotros desde FEDETUR incluso hemos impulsado algunas acciones como la que hemos hecho en Aysén, cómo Aysén hoy día puede venderse como un destino de donde se pescan los salmones que el mundo consume en sus hogares. Es un poco lo que pasó con el enoturismo. Hoy día se ha desarrollado el enoturismo como un producto tremendamente exitoso que ofrece Chile, pero nace precisamente de esas millones de botellas que Chile exporta. Entonces creo que por ahí es donde tenemos que empezar a encontrar puntos de convergencia en los distintos territorios, entendiendo que Chile necesita diversificar su matriz productiva y no que unos anulen a otros. Vamos a volver sobre este punto, es importante, interesante también que ustedes vayan viendo qué les parecen sus posiciones desde los distintos lugares, pero Rafael, quería volver contigo porque gentrificación entonces es sinónimo de desplazamiento. Sí, eso en palabras simples. Es un fenómeno urbano que ocurre en las áreas centrales, en general ocurre en las áreas centrales, y también se está llevando, se puede hablar de gentrificación turística. Hay algunos especialistas que no están muy de acuerdo, pero básicamente es el mismo fenómeno que ocurre en lugares que tienen alta concentración de personas que van a visitarlas. Ya, y dame un ejemplo en Chile de gentrificación. Por ejemplo, gentrificación podría ser Pucón, es el claro ejemplo de gentrificación, en el sentido de turística en este caso, donde personas que son de Santiago o de otras partes del mundo van, compran una propiedad y ese propietario que era original debe salir desplazado. Pues ese desplazamiento puede ser a veces porque simplemente no pueden pagar o es una buena oportunidad vender su propiedad, o porque el costo de la vida se hace tan alto que yo ya no puedo seguir viviendo ahí, entonces es mucho más fácil salir. Entonces, la gentrificación no necesariamente es una consecuencia cuando se hacen mal las cosas, porque si se hacen bien las cosas, se puede hacer bastante compatible, tal como dice Mónica, las distintas actividades. En este caso, una persona que trabaja o vive en una ciudad no tiene por qué verse afectado por otra actividad, que es la actividad turística, y que lo saca finalmente de su grupo social. Claro, pero difícil manejar el mercado, ¿verdad? O sea, Es en muy términos de cómo tú puedes controlar la subida de los precios o efectivamente que empiecen a producirse todas estas fuerzas que finalmente te expulsan por tu propia voluntad, pero te pueden expulsar de tu territorio. Sí, por supuesto que la gentrificación, el turismo es una causa más, no es el culpable de ese proceso, sino que es algo mucho mayor, que es el desarrollador inmobiliario el que considera que ese lugar es atractivo. Puede ser el turismo el que lo cause o puede ser otra actividad. En el caso de Santiago no es turismo el que genera procesos de gentrificación, sino que simplemente el interés por ganar más en un lugar que parece atractivo como dentro del mercado inmobiliario. Jorge, quisiera, cuando uno piensa en turismo, piensa en algo que no tiene demasiada innovación. Porque uno se imagina que la persona va, te lleva al guía, te muestra la cosa, ¿no? ¿Qué es innovación en turismo? Dame un ejemplo. Yo creo que es la forma en que, precisamente como dices tú, es la forma en que se da esa experiencia. Yo creo que tiene que ver un poco en cómo cambiamos el relato, cómo cambiamos la gastronomía, cómo cambiamos la invitación a que te quieras venir a pasar unos días distintos en mi lugar, cómo cambiamos ese vínculo con la comunidad, cómo cambiamos la experiencia al final, cómo pasamos de algo que viene siendo implementado hace mucho tiempo de la misma forma a entender el mercado. Primero, es súper importante entender que la demanda exige innovación. Y segundo, de muchas cosas que están en el territorio que yo no las veo y no las pongo en valor. Significa agregar valor. Y para eso hay que salir un poquito de lo tradicional, hay que arriesgarse un poco y hay que mostrar una forma diferente de seducir, tanto para el visitante y también para mi comunidad. O sea, que la comunidad tome ese orgullo de pertenencia, ¿no es cierto?, sobre lo que tiene. Es aprender a volver a contar las historias, tal vez. El relato tiene mucho que ver en esto. Tiene que ver el relato y el silencio también. Es la combinación de una experiencia hecha en que cautive a esa persona y no tiene tanto que ver la infraestructura. Yo siento que al final los seres humanos muchas veces no necesitamos tanta infraestructura para sentir. Sobre todo en turismo y turismo naturaleza, así es, ¿no? La infraestructura la puso en este país, bendecido Dios, hace mucho tiempo. Solo hay que interpretar y saber hacer un guión seductor para quien nos visita.
Vamos a volver sobre todos estos temas en el siguiente bloque. Los quiero dejar a ustedes invitados a mantener esta conversación porque, como se habrán dado cuenta, vamos a tener muchos sabores. Es una conversación que tiene que ver con el desarrollo de Chile, con sus vocaciones productivas y sus posibilidades de crecer, pero también con esa reflexión que venimos masticando mucho en Hélice, que es ¿de qué manera queremos crecer? ¿Con qué bordes? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo cuando todo es finalmente limitado? Los recursos son escasos, el territorio es limitado y todos queremos participar de él. Y por último, esta cosa tal vez más sutil, pero como los humanos somos seres de historias, es bien razonable pensar en cómo volvemos a contar la historia de nuestro país para que sea uno que tenga más valor hacia afuera y deje más desarrollo hacia adentro. Volvemos en Hélice en el siguiente bloque. Volvemos en Hélice y vamos a conversar justamente de lo que estábamos recién comentando en la pausa, y esta idea de que las personas, en particular los chilenos, no tenemos una dimensión clara de qué es lo que este sector puede aportar de verdad a nosotros. Sabemos que tenemos bonitos paisajes y muy diversos, y sabemos que podemos generar actividad sobre este activo, pero no sabemos realmente la dimensión o la cantidad de aporte, y muchas veces sentimos que tal vez estamos dejando mucha plata sobre la mesa sin utilizarla, por ejemplo, contando una mejor historia o generando una mejor oferta para la gente que viene acá a ver lo único de nuestro territorio. Y entonces quisiera volver sobre ese punto con ustedes, ¿coinciden ustedes, comparten ustedes la impresión de que tenemos una cierta ceguera de valoración del mundo del turismo, Mónica? A ver, definitivamente, y nosotros hoy día desde FEDETUR, ese es parte de nuestro propósito. ¿Cómo logramos ir internalizando en quienes toman las decisiones en nuestro país que acá hay un sector económico que genera una cadena virtuosa para Chile? O sea, en Chile hablamos hace años de la importancia de descentralizar. Acá hay una industria que te invita a la descentralización y que es una oportunidad para las personas en distintas comunas del país se queden en su comuna y así se retenga el talento en todas las regiones. Es una inyección a la economía local. O sea, definitivamente es un gran generador de empleo. O sea, esta es una industria que hoy día genera aproximadamente 650.000 empleos. Entonces, pero no se la comprende como tal. Y te das cuenta de eso, Paloma, en la falta de políticas públicas que tenemos, en la falta de presupuesto que tenemos, en cómo los servicios públicos están al debe. Y yo lo que he podido percibir es que quizás tenemos que de alguna manera pelear contra una cultura donde el chileno siempre nos hemos entendido como exportador de materias primas. Y aquí estamos hablando de exportar un servicio. De exportar una experiencia. Entonces, una experiencia, y eso nos cuesta comprender. Rafael, quisiera saber cómo coincide, o sea, cómo coexiste la posibilidad de aprovechar nuestras oportunidades, de desarrollar a un grupo de personas, de ofrecer más alternativas de desarrollo, con esta presión de la que hablábamos anteriormente en el primer bloque, que probablemente si en un lugar se vuelve famoso y empieza a haber más plata, va a llegar más gente y esa gente probablemente va a desplazar a los que están ahí. ¿Conoces tú algún caso en el que esta tensión que se produce en el mundo del turismo se haya resuelto de buena manera, como cuidando a los locales y recibiendo a los que vienen? Particularmente, hay muchos casos que en el fondo uno podría decir que son exitosos, pero en realidad tendrías que ver a quién fue el exitoso, quién fue realmente el que beneficiado por esa actividad turística. Y yo creo que el problema en Chile en sí es que no existe planificación. No existe una valoración sobre la planificación. O sea, independiente de la actividad turística que estamos haciendo, independiente de la actividad, en Chile no valoramos ni la planificación territorial ni el ordenamiento territorial. Entonces, esa sería la clave. ¿No la valoramos o no la sabemos hacer? ¿Cuál es tu juicio? No se valora. La planificación finalmente es cumplir con una ley. La ley dice que hay que hacer una serie de planes en diferentes materias, pero la mayoría de los planes son indicativos. O sea, solamente digo, mira, me gustaría que hiciera eso. El mismo plan de tour, el plan de desarrollo turístico, es indicativo. Él me dice, mira, aquí sería posible hacer esto, pero no me obliga a nada. Entonces, eso no es... se toma en serio. No se toma en serio. Entonces, finalmente,
Eso lleva a que yo no me puedo adelantar a las problemáticas. Yo puedo saber si ya ha pasado en muchas partes del mundo. Yo sé si yo coloco acá un lugar atractivo y lo quiero vender, va a llegar mucha gente. Bueno, yo sé las consecuencias que va a generar. Si yo tengo una planificación, yo me puedo adelantar. Puedo tomar medidas. Puedo tomar medidas para evitar que esas cosas sucedan. O sea, la planificación ha sido el secreto de los casos de éxito donde pueden coexistir las personas antiguas con las nuevas personas en otros ejemplos de desarrollo turístico en el mundo. Sí, mira, los clásicos ejemplos, por ejemplo, Austria, donde yo hice mi doctorado, ellos producen dos cosas, energía y turismo. Y el turismo está altamente involucrado en la sociedad, está muy, muy planificado, tú puedes hacer muchas cosas, están los horarios establecidos, ya se sabe que tú vas a comprar un boleto al tren y va a estar en distintos idiomas, la policía habla distintos idiomas, el servicio de salud está preparado para recibir personas con distintos, que hablen otro origen, otro idioma. Entonces, finalmente, todo el país funciona en torno a esta gran actividad. Claro. Y en el caso de Chile, si bien el turismo hoy todavía no es valorado, pero supongamos que pensemos en la agricultura o pensemos en la minería. El país completo tampoco funciona en torno a la minería ni a la agricultura. O sea, cada uno, en el fondo, finalmente actúa de manera individual. Claro, entonces Chile espera que por espontaneidad se ordenen las cosas, por espontaneidad no sucedan situaciones de riesgo, por espontaneidad. Eso no va a ocurrir en Chile. Y todavía no podemos entender. O sea, eso es parte casi de nuestro ADN, no entender que las cosas no funcionan así de la nada. Oye, ¿y piensas tú que de las más de 300 comunas en el país, ni 40 tienen Pladetur? Y muchos de los que tienen el Pladetur está en un cajón, sí, pero no hay nadie encargado de gestionarlo y llevarlo adelante, por ponerte un ejemplo. Y lo mismo a veces pasa con los Pladecos. Sí, claramente. O sea, ese es un gran ejemplo. O sea, la ley los planes de desarrollo comunal. Sí. La ley exige que todas las municipalidades, todas las comunas tienen que tener un plan de desarrollo turístico. Pero nadie fiscaliza que lo cumplan. Exige. Y por otro lado, ¿qué puede hacer también en la municipalidad? Hay una persona encargada de turismo. Claro. Con grandes superficies, o sea, es imposible que esa persona pueda llevar a cabo o llevar en la práctica ese plan de tour. Por lo tanto, en realidad no lo tomamos en serio. Es un saludo a la bandera. Cumplir. Jorge, durante nuestra pausa, hablábamos también sobre el rol que puede jugar el turismo, por ejemplo, en la construcción de cohesión social, en el desarrollo de incluso suena grandilocuente, pero en la construcción de la paz. Y me encantaría saber cuál es tu aproximación a esa declaración, porque si hay algo que requerimos hoy día en el mundo y atendiendo hacia dónde va y las fuerzas que lo están moviendo, es construir cohesión social y paz, que tal vez otras industrias les cuesta mucho más, citando, por ejemplo, la misma industria salmonera que tú mencionabas al inicio. Entonces, ¿qué opinas? Yo creo que, gracias por la pregunta, porque le da un poco sentido a lo que hoy día sentimos y pensamos que es esta palabra que ya nos queda un poco chica, la palabra turismo, ya como que no abarca todo lo que puede significar. Yo creo que en la pandemia aprendimos la importancia de estos encuentros humanos. Hoy día, al menos yo, hablo más que de turismo, hablo de encuentros humanos. Creo que la gente al final puede tomar muchas fotografías de una linda cascada, las ve una vez al año con suerte, pero no va a olvidar nunca esa comunidad que lo recibió, ese mate que se tomó en la Patagonia o esa conversación que tuvo con el guía camino a algún lugar. Y yo creo que hay ejemplos claros en nuestra querida Latinoamérica de la importancia humana de esta actividad. Hablábamos un poco de esta construcción de paz y hablábamos del caso de Colombia. Yo trabajo mucho en Colombia y creo que Colombia ha entendido esta estrategia del turismo, llegar a los territorios que ya están desmovilizados, gracias a Dios, y generar entonces desarrollo. No podemos solamente hablar de encuentros humanos, sino de desarrollo para las comunidades locales. Y creo que al final esta paz, este encuentro humano, este conocer tu cultura, tiene que ver con procesos y con una humanos salida maravillosos. Productiva, además. Y con una salida productiva que además debe ser sostenible, proyectada en el tiempo, y además con territorios que estuvieron bloqueados por muchos años. Me tocó bajar un río en Colombia, el río Pato, que es una maravilla, que nadie lo había bajado prácticamente, estaba en el segundo año de desarrollo, y sentirte allí, que ese escenario, por los propios actores antiguos, ¿no es cierto?, de la guerrilla, que hoy día son guías de turismo y que con orgullo muestran su territorio, es una experiencia humana increíble. Esa reconversión es increíble y creo que Chile tiene mucho que aprender de eso. Nosotros quizás no vemos aquellas cosas que están alterando nuestra paz en nuestro país y siento que tenemos que prestar atención y la industria o el desarrollo más humano que llega para asistir ese cambio
es sin duda el turismo sostenible. Sabes que el ejemplo que estabas dando me recordó, me tocó ir a Costa Rica, a una comunidad que estaba en una cuenca de agua. Lo digo porque el agua es otra fuente de conflicto, pero también cuando hay agua y el agua se distribuye adecuadamente, hay paz. El agua es un elemento muy relevante en ese sentido. Y esta comunidad había hecho un proyecto de turismo sostenible alrededor de la cuenca, como los guardianes del agua, que es en el fondo contar una historia de otra manera, es aprender biología, cómo funcionan los ecosistemas, es mantener limpia una cuenca. Lo que tiene, imagínense lo que irradia ese proyecto hacia abajo, ¿no? Río abajo, esa agua llega limpia, se protege el caudal. Hay tantas maneras de hacer una aproximación a este punto y por eso quería volver contigo, Mónica, respecto de los énfasis, porque toda la industria es demasiado diversa, la industria del turismo. O sea, tenemos estas propuestas del turismo que no son demasiado sostenibles, como, no sé, los all inclusive, que son grandes generadores de basura, además, y llega mucha gente, no distribuye la riqueza porque está encerrada. Pero también existe la posibilidad de que una familia que ha visto como, no sé, la pesca ha ido bajando mucho, se reconvierta, y eso lo hemos visto mucho en el borde costero, y se convierta más bien en alguien que muestra la riqueza de esos océanos. Entonces, y entre medio está esta alternativa donde uno va a hacer un tour de salmón. Entonces me encantaría saber si es que dentro de FEDETUR ustedes discuten sobre en qué sector del turismo debiéramos poner más fichas, donde podemos tener el mayor beneficio y el menor costo social, ambiental, económico, digamos, para esas mismas comunidades, o si en realidad impulsan todas las medidas. A ver, no, definitivamente uno de los pilares de FEDETUR y un compromiso que hemos asumido y donde también estamos trabajando con nuestros socios es la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Definitivamente nosotros creemos que Chile, uno de los grandes valores diferenciadores que tiene la oferta turística, está dada por nuestros parques nacionales, ¿no es cierto?, y nuestras áreas protegidas. Y ahí tenemos un problema severo. O sea, tenemos una CONAF que tiene la mejor voluntad del mundo, pero no tiene ni la capacitación, claro, ni el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, por eso que hoy día estamos haciendo esfuerzos. Yo aquí quiero agradecer al ministro de Agricultura, quien ha facilitado que existe un trabajo colaborativo. Creo que esta es una industria que requiere consolidar una alianza público-privada, y no puede ser solo declarativa. La oferta viene del privado, pero los servicios públicos aquí juegan un rol importante. Nosotros vemos cómo le puede cambiar la cara a las comunidades aledañas de estos lugares, cómo puede cambiar la cara a la ruralidad cuando tú desarrollas de manera adecuada, sustentable, gestionando adecuadamente el territorio en torno a estas maravillas que Chile tiene. Entonces, nosotros estamos poniendo mucho foco ahí porque vemos que uno de los grandes valores, sobre todo que hoy día los nuevos turistas buscan y aprecian mucho. Claro. Yo te diría que antes de la pandemia era muy valorado ir a las grandes ciudades. Hoy día hay un cambio de comportamiento donde se privilegia tener un contacto mayor con la naturaleza, tener experiencias que te generen bienestar y sobre todo tener un relacionamiento muy cercano con las comunidades que te acogen. Bueno, yo ahí justamente por eso te hacía la pregunta sobre las prioridades de vocación productiva de cada territorio, ¿no? Porque vuelvo al caso de Costa Rica, que es un ejemplo bien en este ámbito bien común. Cuando uno entra a Costa Rica, uno paga un impuesto de alrededor de $35 solamente para mantener los parques nacionales y la biodiversidad, etc. Pero hay cosas que en Costa Rica no se hacen. O sea, hay ciertos territorios donde tú no puedes montar ciertas industrias porque punto. O sea, de alguna forma la industria del turismo desplazó mucho a la industria del caucho, por ejemplo. O sea, pensando en extracción de materias primas versus turismo. Entonces, me encantaría saber cómo reflexionan ustedes en torno a este punto. ¿Necesitamos en Chile, por ejemplo, un impuesto al visitante para poder financiar? Porque no tenemos plata para financiar los parques nacionales. No hay suficientes personas que trabajen como guardaparques y sabemos que la brecha excede con creces las posibilidades del presupuesto nacional. Entonces, ¿cómo ven ustedes que uno cuida, que uno le mete inversión para poder proteger nuestra riqueza? El que quiera. Colega, mira, el caso de Costa Rica es súper interesante, pero tiene un par de diferencias con Chile que son gravitantes. Primero, es un país que optó
por la desmilitarización, palabra difícil, y por lo tanto tiene un presupuesto asociado ahí al manejo del destino importante. Y lo segundo, tiene el mercado a muy poca distancia. El mercado norteamericano, canadiense, Estados Unidos, que aprecia mucho este tipo de paisajes, cultura en cierta medida. Creo que Chile tiene mucho más cultura que compartir. Y viva, no la necesitamos ir a ver. Está a 3 horas, museo. pero Sí. ellos quedan a 3 horas de Costa Rica. Está muy cerca del mercado y es un país que optó por una vocación transversal de sostenibilidad. Y es un país que optó hace 70 años. Así es. O sea, es que también la Entonces, cosa del plazo en Chile... hay un tiempo determinado y que no tiene que coexistir con la minería, lo forestal, lo ganadero, etc. Entonces se dedicaron al turismo y dijeron, preparémonos para nosotros mismos y para el mercado que lo tenemos cerca. Se capacitaron y se marketearon. Ojo con la comunicación, que en esto es fundamental, la promoción en cómo tú proyectas un país. Y ahí yo quería agregar un tema. No sacamos nada con tener planificación si no tenemos una promoción idónea a la planificación. Tienen que conversar mucho mejor esas dos cosas. Cuando tú promueves un país y no está planificado, invitas a cenar más gente de la que cabe. Y ahí ocurren procesos como gentrificación, la pérdida de la identidad, y todos estos cánceres que estamos sufriendo de repente por estar permanentemente promocionando sin entender cuánta gente y cuándo queremos recibirla. Y yo creo que ahí Costa Rica ha hecho una batalla maravillosa de posicionar un país donde te invita a... En Chile todavía nos falta mucho para invitarte a vivir una experiencia sostenible en nuestro país. Y ser consecuente con eso, ¿no es cierto? Porque podemos invitar, pero al final tienes que tenerlo desarrollado en el país. Costa Rica invita y es. Y hay otros países que también lo están siguiendo. Y creo que Chile tiene que tomar ese camino a desarrollarnos internamente muy sosteniblemente, porque es nuestra vocación. Y segundo, a invitarte a cuidar. Es una marca que tenemos en otras industrias también. O sea, sería una locura tomar ese camino. ¿Qué opinas? Mira, yo estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Pero yo creo que hay una situación. El cobrar siempre parece como el más fácil. Así, le cobramos, entonces vamos a ocupar esa plata. Sí, yo creo que hay que pensar en el caso de Costa Rica, si bien la mayoría... Pero no solo cobran, también Pero, pagan. por ejemplo, la mayoría de los emprendimientos, claro, para entrar al parque tiene emprendimiento, pero eso también hace que algunos puedan ingresar y otros no puedan ingresar. Eso también, el pago, también en el fondo no democratiza tampoco el acceso a las áreas verdes. En el caso de Chile, si bien Costa Rica es un caso excepcional, la mayor cantidad de áreas verdes de Chile son públicas, no son privadas como en Costa Rica. Costa Rica es exitoso, pero en el fondo también no es el Estado, en el fondo, el que tiene todos los parques nacionales, son privados. Entonces, los parques más exitosos y los parques más exitosos, más famosos de Costa Rica, que tienen más marketing, son los privados. Entonces, también yo creo que lo que hay que buscar es una manera, tal como decía Mónica, es cómo aunar y qué decidir. Decidir finalmente a dónde vamos a apostar. En el caso de Chile, le gustan las cosas a corto plazo. Necesito dinero a corto plazo. Pero yo creo que es cosa de conversar, decir, ¿sabes qué? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? O definitivamente no lo hagamos a media. O definitivamente nos vamos al turismo, porque en realidad no lo consideramos algo tan atractivo, por lo tanto nos vamos a seguir apostando a exportar manzana y cobre. O hacemos de verdad y conversamos y vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a ser equilibrados algunas de las cosas. Oye, porque hoy día nosotros tenemos ejemplos en Chile de parques privados que son un ejemplo. O sea, el Tricao, por ejemplo. Claro, el Futangue, tenemos uno. Pero claro, entonces la pregunta es ¿por qué no lo podemos hacer, ¿no es cierto?, en combinación con el sector público? Y ahí necesitamos planes de manejo, infraestructura habilitante. O sea, hay un trabajo que se puede hacer. Sí. Pero ahí de nuevo falta entre voluntad y convicción. Sí, eso es voluntad. Vamos a volver sobre estos temas y les voy a dejar planteada una pregunta para la pausa que lo ha hecho bien Imagen de Chile. Volvemos en unos minutos en Hélice. Volvemos en Hélice y quiero tomarlo desde la pregunta que les dejé hecha, porque este relato hacia afuera, que definitivamente necesita una consistencia hacia adentro, ha estado a lo largo de los años y en todos los gobiernos a cargo de Imagen de Chile. Que además es un órgano que no funciona como todos los órganos del Estado en el sentido de que busca un nivel de representación bastante transversal, tiene unos directorios integrados, pero ha tenido rutas simplemente como una total inexperta, medio como rebuscadas, ¿no? A veces jugamos mucho a, por ejemplo, turismo productivo, en otros momentos bastante a los parques nacionales, pero no sé si ha habido convicción en el mensaje o qué nos ha faltado para que eso sea más exitoso, o es solo que adentro no cumplimos con lo que prometemos afuera. ¿Quién quiere tomar esta varita? Mónica tiene cara. A ver, a mí me tocó mucho incluso trabajar de manera
coordinado, tratar de que fuera coordinada con Imagen País. Yo aquí quiero ser bien justa. Imagen País es una entidad que tiene muy poco presupuesto, sí. Es una entidad que lamentablemente cada vez que cambia de gobierno, la persona que llega a dirigirla como que quiere reinventar el relato. Y eso es un problema. Indudablemente eso nos ha quitado la oportunidad de tener consistencia en el tiempo. En el caso del turismo, a mí me tocó, cuando me tocó liderar la cartera, ver la falta de coordinación que existía entre Sernatur y Imagen País. Hoy día sé que se está haciendo mayores esfuerzos, pero y en su minuto también, a mí me tocó trabajar con Constanza Sea y logramos, pero eso ha dependido siempre de la voluntad de las personas que estemos. Entonces nos falta una institucionalidad. Porque esto una política a largo plazo. Claro, traspasar a la persona. O sea, no si yo me llevo bien contigo o no, sino que esto tiene que haber un trabajo coordinado, consistente en el tiempo. Entonces, si tú me preguntas... efectivamente está al debe, pero por muchos motivos. Y nuevamente te das cuenta ahí que no se ve como prioridad el marketing del país afuera. Esa es la percepción que tengo. Algunos sectores han logrado capitalizar mejor el trabajo de imagen de Chile que otros, pero creo que aquí debiera estar en favor y en beneficio de todo Chile y de todos los sectores. Total, ¿qué opinan? Sí, yo coincido mucho con Mónica, que en el fondo bueno, todas las instituciones en Chile básicamente dependen del gobierno y cambian cada 4 años y todo vuelve a cero. Pero también retomaría un punto anterior. Si 40 comunas de las 300 que tenemos tienen recién un Pladetur, ni siquiera internamente tenemos una imagen de lo que queremos ser. O sea, aquí vas al punto de Jorge, como no somos tampoco consistentes. Claro, ¿cómo me proyecto al exterior si finalmente internamente no es finalmente lo que yo creo? Entonces, claro, por eso se va a producir una especie yo creo que de duda, ¿qué es lo que está proyectando Imagen Chile? ¿Qué es lo que internamente? Porque Imagen Chile proyecta algo que quizás no me representa al de la comunidad, al que va a ser finalmente el operario. Hay una brecha ahí. Entonces, claro, hay una brecha, hay una diferencia. Entonces, yo creo que hay que trabajar en ambos lados, proyectando también Chile al exterior, pero también trabajando internamente y generar nuestra propia imagen y convencernos de qué podemos ofrecerle a los demás. Jorge. Yo creo que aquí hay un desafío gigante que tiene que ver con una palabra que nos cuesta en este país mucho, que es identidad. ¿Quiénes somos? ¿A qué te invito? ¿Qué es mi país? ¿Cuáles son nuestros atributos? ¿De qué me siento orgulloso? Tenemos un nivel de orgullo de pertenencia muy bajo. Comparemos, siempre las comparaciones son odiosas, pero comparémonos con nuestros vecinos, Argentina, Perú, etcétera, que tienen... particularmente odiosa, porque sí, ellos están muy orgullosos. Bueno, yo creo que en Chile nos ha faltado mucho en el ámbito del turismo, porque yo creo que Imagen País, para vender ciruelas en el extranjero y cobre y cosas así, pescado, madera, lo hace bien, según yo. Creo que nuestra industria tiene que ser tratada de forma diferente. La comunicación en nuestra industria, para llegar a ese viajero responsable, que es quien queremos recibir, tiene que basarse en nuestros atributos y en nuestra identidad. Y yo creo que ni los propios chilenos sabemos quiénes somos y qué tenemos. Y no estamos orgullosos de lo que somos. Si tú ves la gastronomía, ha tenido una evolución relativamente positiva en el último tiempo, pero no hay esa como... Cuando te preguntan cuál es el plato típico chileno en Costa Rica cuando vas a visitar a tus parientes, como que tenemos un repertorio de 4 o 5 platos. Pregúntale a un peruano, pregúntale a un argentino, pregúntale a un brasilero, pregúntale a un colombiano. Entonces... Más allá que lo que queremos proyectar hacia afuera, creo que es necesario hacer un trabajo para el turismo del relato interno que tenga que ver con la identidad. ¿A qué te invito? Oye, les quiero contar la historia de una comunidad como las que mencionábamos antes de manera ejemplar, que ha logrado integrar su cultura, su cosmovisión y hacer una oferta dedicada a un viajero sofisticado. Veamos un poco esta historia. Hoy nos encontramos en el Parque Nacional Villarrica, en el sector Puesco-Lanín, en el Pehueñentu, como le denominamos nosotras y nosotros los mapuche acá, mapuche pehuenche, huinculche del territorio de Curarrehue, en la conformación de una mesa de diálogo para la cogobernanza del Parque Nacional Villarrica en el sector Puesco-Lanín, junto a CONAF, Bienes Nacionales y las comunidades mapuche del territorio. Hoy día marca un antes y un después, ¿cierto?, en los acuerdos, en el diálogo, en el avance, en los compromisos que puede tomar la institucionalidad con las comunidades indígenas. El Consejo de Gobernanza es un mecanismo de participación efectiva de pueblo indígena y comunidades mapuche dentro de la toma de decisiones del Parque Nacional Villarrica en su gestión.
Los acuerdos son cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Nosotros necesitamos que sea cuidado por nosotros, por los mapuches. Y hoy día nosotros sentimos que esto ya va a ser nuevamente nuestro. Nos encontramos en un parque nacional con muy poca gestión para la conservación y creemos que con este consejo podemos mejorar no solamente el manejo del área protegida, sino también con una pertinencia intercultural, mapuche y propia. Que nunca antes se había visto. Siempre habíamos querido tener este espacio, pero no siempre se había dado la oportunidad. Uno de los mensajes que queremos transmitir es que las comunidades y pueblos logren avanzar en el reconocimiento de sus derechos territoriales en zonas que hoy día son conservadas y donde hoy día está gran parte de la biodiversidad, donde está nuestra medicina, donde está nuestro sitio de significación cultural más importante, y debemos sustancialmente lograr el reconocimiento y nuestra participación en la toma de decisiones de lo que se hace aquí. Por supuesto que acá hay un elemento, bueno, podemos ver por simplemente la historia que hay muchas verticales. Está la primera vertical, que es una zona que ya estaba protegida, pero que tenemos el problema que tú mencionabas al inicio, Mónica, que nosotros designamos zonas protegidas y no tenemos cómo protegerlas. Pero aquí hay una comunidad que está interesada desde sus ancestros en proteger ese lugar y que le puede además, en la interconexión entre su cultura y el territorio, que es milenaria, agregar valor a esa visita y a esa historia de una persona que viene a ver, en este caso, una belleza natural y se encuentra también con una riqueza cultural, que es algo también muy propio de nuestro país, a diferencia de otros, como mencionabas tú, Jorge. Entonces, me encantaría entrar un poco en esas otras dimensiones de beneficio, puede ser en este caso o en los otros que hemos citado, que tiene como impacto inesperado tal vez o no tan evidente el turismo sostenible. ¿Cómo ustedes han visto que eso impacta en los territorios? No sé, ya sea en sus dimensiones ambientales, en sus dimensiones sociales. Antes de que empezáramos a grabar hablábamos del impacto también en la educación de la comunidad. Hay comunidades que se han empobrecido mucho porque su vocación productiva se fue y que de pronto gracias al turismo, no sé, tienen que aprender biología para poder narrar su entorno. A ver, yo creo que aquí se dijo una palabra que no la habíamos mencionado en esta conversación, que es gobernanza. Definitivamente, por lo menos la experiencia que he tenido, que cuando se logra construir gobernanza, se puede avanzar. Y es importante, porque, por ejemplo, este grupo de personas reciben el parque y todo. ¿Qué horarios abre el parque? Ahí tiene que conversar también con la oferta hotelera que está cercana. ¿Qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa, como tú dices, con la población? Porque ¿qué es lo que nosotros debiéramos esperar? Que todos fuéramos anfitriones, ¿o no? Entonces ahí necesitas educar. Por ejemplo, yo también he visto intentos interesantes en Cerro Castillo, donde en su momento el alcalde se propuso entregarle a todos los alumnos que salen de la escuela de Cerro Castillo herramientas para que ellos puedan ser los guías de esta maravilla que tienen ahí, que cada día está llegando más visitantes. Entonces, y aquí se habla del Consejo de Gobernanza. Yo creo que eso es fundamental, pero no puede ser solo una declaración. Y en esa gobernanza tienen que participar todos los actores. Ese es el desafío. Y cuando tú tienes a las comunidades, al sector público, porque necesitas también servicios públicos, y a la oferta privada, se pueden hacer avances relevantes. Rafael, tú hablabas mucho de la política pública. Bueno, ya quedó claro que no planificamos nada y que si lo hiciéramos también deberíamos impulsar ciertas políticas públicas que fueran en beneficio de estos propósitos más a largo plazo. ¿Cuáles son políticas públicas que tal vez las hemos hecho bien y que tú destacarías, o cuáles son algunas que nos faltan? Yo creo que políticas públicas... Recién yo tomo el concepto de Mónica, antes de pasar a responder tu pregunta. Yo creo que estamos recién aprendiendo a hacer gobernanza, en el sentido de el parque desde arriba hacia abajo se determinó dónde iba a ser parque, y ahora tengo que hacer algo que sea desde abajo hacia arriba, de manera que integrar a todos los actores. Entonces, yo creo que ahí es algo que estamos aprendiendo. Sí, en política que haya funcionado, es difícil la pregunta. Ahora pensar en... Claro, es difícil comenzar a pensar ahora que haya resultado. Pero si no una que te guste, pues una que deberíamos tener. Yo creo, por ejemplo, una de gobernanza que funciona, o se me viene ahora a la cabeza, es lo que está ocurriendo hoy en la isla de Pascua, en Rapa Nui. Está ocurriendo mucho, ellos aprendieron, ¿cierto?, a involucrarse más, ¿cierto?, en su isla y en proteger, en el fondo, la actividad o controlar más la actividad turística. Yo creo que ahí está siendo un gran ejemplo.
Sewell también era un gran ejemplo de una mina que pertenece a Codelco, pero se lo entrega básicamente también a que se pueda con las comunidades trabajar de manera muy cercana. Entonces, hay iniciativas que son pequeñas, que quizás el impacto uno puede decir es muy ínfimo para la extensión que tiene Chile, pero también es un aprendizaje. O sea, tengo que aprender a confiar. Yo creo que algo que estaba tocando Mónica y que es algo que quizás no se dijo en el video, es la confianza. La gobernanza solo existe si genero confianza. Y en Chile tenemos, en los últimos años, una crisis de la confianza. Entonces, yo no voy a confiar en la CONAF, porque no me va a poner ciertas reglas. Yo no voy a confiar en la comunidad indígena, porque en el fondo CONAF va a decir, me va a poner ciertas reglas. No voy a confiar en los operarios, en los restaurantes, en el Estado. Entonces, finalmente, lo que tenemos que generar también es una confianza en distintas instituciones y a nivel de país. O sea, también estaba hablando Jorge, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, nuestra identidad también tiene que partir por cómo confiamos en el otro. Claro, y eso, en el fondo, es la semilla, al final, para el éxito de cualquier iniciativa que yo quiera realizar. Claro, pero es enredada la conversación sobre la confianza, porque es como necesitamos confianza para que funcione, pero para que se produzca la confianza hay que confiar. O sea, también pasa eso, ¿no? Como hay que dar un paso, hay que cruzar un puente, hay que tender una mano. Claro, pero hay que estar abierto a la diferencia. Es como la fe. A que el otro alguien tiene que hacer el primer paso. Y ese primer paso te lo tiene que hacer ¿quién? ¿La comunidad o lo tiene que hacer el Estado, por ejemplo? Todos probablemente. Todos lo tienen que hacer, pero claro, hay una situación de fe, pero finalmente no se puede enseñar a decir, tienes que tener confianza. Pero ahí juegan, creo, un rol importante los gobiernos locales. Si el alcalde invita a esta mesa a construir esta gobernanza, a lo menos hay una oportunidad. Porque yo respeto y cuido lo que conozco. Sí. Muchas veces estamos llenos de estereotipos, ¿no es cierto?, y de barreras que generan percepciones erradas. Entonces, cuando se generan estos espacios de conversación, empiezas a encontrar que hay muchos puntos comunes de donde se puede empezar a construir. Hay que invitar antes de que quede la escoba, eso sí, porque lo que pasó en la Pascua más bien tuvo que ver con una crisis, ¿no? Fue la pandemia, básicamente. Agradezco el video. Creo que es una realidad que estamos viviendo en muchos lugares, que la conservación hoy día es un desafío para nuestro país. Yo soy partidario que la conservación sin desarrollo sostenible es una utopía. Proteger sin desarrollar termina igual con la humanidad balanzándose sobre el territorio, sacando madera, ganadería, en fin. Creo que el modelo hoy día de protección tiene que involucrar desarrollo sostenible de todas maneras. Bueno, es un modelo hacia el que está avanzando la ciencia también, como las comunidades dentro de los sectores de protección no como cierro esto por fuera, ¿no? Es que si lo encapsulas se van a abordar igual. Es un modelo distinto. Van a entrar por cualquier lado. Respecto al tema de la gobernanza, yo creo que en Chile nos falta un paso para esa confianza, porque han habido muchos modelos y muchas formas que mientras no sean vinculantes la gobernanza, no hay confianza. Mientras acordemos cosas que al final después se borran en el siguiente periodo, que al final no se respetan, que al final se imponen con autoridad y no con gobernanza, creo que no vamos a lograr la confianza de la gente para poder decir yo quiero participar ahí porque sé que esto va a trascender con el acuerdo de todos. Vinculante es absolutamente fundamental. Entonces, siento que tanto los pehuenches como muchas otras comunidades en nuestro país empiezan a ver esto de cómo me integro, ¿no es cierto?, a un territorio que está cuidado por algo. Tenemos la ruta a los parques, que ahí también ha habido mucho tema, ¿no es cierto?, etcétera. Tenemos el caso de Rapa Nui, cómo pasó con el Parque Nacional allí, que quedó en manos de la comunidad. Creo que es un muy buen modelo eso, ¿no es cierto?, en cómo la comunidad se apropia de un territorio ancestral que es de ellos. Y que sabe manejar. Y que lo han hecho exitosamente. Se demostró que quedaba en mejores manos, ¿no es cierto?, y le saca un peso también a CONAF. Hoy día, con la estructura que tiene CONAF, digamos, no le da el tema, pero fundamentalmente creo que la temática de la gobernanza tiene que ver con que sea representativa y que haya un total convencimiento de que es vinculante. O sea, que este modelo que vamos a plantear pueda seguir en el tiempo independiente de la autoridad de turno. Que la cuestión del largo plazo parece ser nuestra herida abierta, sangrante, en todos los capítulos de Hélice. Y por eso los quiero invitar a sembrar sus últimas y brillantes reflexiones, porque vamos a ir a una pausa y volvemos con el último bloque de Hélice. Volvemos en Hélice a nuestro último bloque, que como ustedes ya saben, tiene una nueva dimensión lúdica, que es ponerse en los zapatos del otro. Entonces los queremos invitar a ustedes a que, habiendo escuchado a la academia, a el sector del interés público, voy a llamar tu representación, Jorge, podamos efectivamente hacer una solicitud cruzada, como
¿qué necesita el mundo privado de la academia? Y la academia, también podemos hablar como del sector público en general o de los grandes intereses públicos para que podamos efectivamente hacer esta cazuela adecuadamente y llegar a un destino mejor en el futuro. Entonces quiero saber si es que ustedes tienen sus peticiones. Este es el momento. A ver, nosotros desde FEDETUR trabajamos con la academia, ¿no es cierto? Y también trabajamos con el sector público. Definitivamente a la academia lo que le hemos solicitado es que ojalá avance en su oferta programática en formar a las futuras generaciones con lo que la industria requiere. Nosotros hemos visto con mucho dolor que muchos de los egresados de carrera de turismo en Chile no necesariamente son las personas que trabajan en turismo hoy día. Entonces, frustras a un joven que entra con la ilusión de trabajar en una industria y tampoco satisface la demanda del sector privado. Entonces, creo que con la academia hay una oportunidad de seguir avanzando. Bueno, y con el sector público, la verdad que yo hago un llamado a los que están hoy, a los que vendrán mañana. Creo que Chile definitivamente tiene una oportunidad que algunos ya la estamos viendo de forma más clara, pero nos ha costado comprenderla, porque eso se tiene que traducir en programas efectivos, en un trabajo con los municipios también. Aquí hemos hablado poco, el rol que juegan los municipios para realmente hacer un desarrollo sostenible y beneficioso también es importante y ahí hay una brecha enorme. Entonces, creo que estamos frente a una gran oportunidad, pero ¿sabes lo interesante? Yo tengo harta esperanza, porque por lo menos hoy día, cada día se habla más. Esta igual es una industria joven en el mundo, ¿eh? Y en Chile también. Estamos dando pasos y yo creo que con voluntad... Hay que acelerarlos un poco. Hoy día necesitamos acelerar todo. Sí, bueno, yo me acojo las palabras de Mónica, me parece que tenemos que trabajar mucho más cerca de la academia. Hay diferentes disciplinas que trabajan sobre la actividad turística, no necesariamente las carreras de turismo, también geografía, en este caso mío. Necesitamos acercarnos mucho más y con esas mismas carreras también. Parece porque eso muy es parte separado. del relato, además. Parece, claro, aparece la carrera de turismo, pero geografía, que en el fondo está muy cercana, no dialoga. Entonces, ahí yo me hago cargo de mi propio mundo, que es la academia, tratar de una deuda, de conversar con las otras carreras que van emergiendo. Te invitamos a FEDETUR. Y también trabajar mucho más cerca con el sector privado, creo que eso es muy relevante. Así que sí, estamos vinculados y a conversar mucho más adelante. Jorge, ¿tú tienes algún requerimiento aquí? Conversábamos con Rafa antes de entrar al programa esta dicotomía que hay entre la especialidad, ¿no es cierto?, de geografía en la planificación. Son planificadores innatos de un territorio y tenemos poca visión de eso, y la poca cercanía hacia el turismo, hacia la academia del turismo. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuántas veces geografía se ha juntado con turismo para juntos, ¿no es cierto? Necesitamos mucho más geógrafos en cargos de turismo, porque tienen esa mente, y ahí viene la petición pública. Salió Pega. Necesitamos mucho más mentalidad de geógrafos que tienen esta mirada, ¿no es cierto?, a largo plazo, planificadora del territorio, de la cultura, etc. Así que la petición va a que la carrera de geografía se empape mucho más con las carreras de turismo. Yo creo que la innovación en la malla curricular académica no resiste más. Técnicamente estamos al debe total con las nuevas generaciones que se hagan cargo de este país, que sea potencialmente un país de turismo sostenible, potente. Y finalmente a la autoridad, yo diría que tenemos que aprender a entender que Chile vende muchos productos, como decías tú, Mónica, pero vende un servicio. Y es un servicio que no es extractivo. Y eso tiene un valor increíble, pero no lo medimos. Nos cuesta medir la cantidad de dólares que entran, cómo se distribuyen, etcétera, como lo hacen con el cobre, la fruta, el vino, etcétera. Yo le pediría a la autoridad chilena que se haga cargo y se haga responsable de esa cantidad de premios que no hemos ganado como mejor destino del mundo en turismo. Sin embargo, no sabemos cuánto pesamos. No, y es interesante que el ministerio se llama Economía y Turismo. O sea, hasta tiene nombre de ministerio. Así es, y tenemos que medir mucho más. Tal cual. Y de forma más eficiente para hacer el gallito correspondiente desde el servicio, ¿no es cierto?, para poder tener entonces esa política pública que acompaña este desarrollo sostenible. Y medir en tiempo real, porque en el fondo generalmente se hacen los estudios antes, pero no sé, durante las actividades turísticas se mide poco. Entonces, si yo mido en tiempo real, permito en el fondo tomar buenas decisiones y no cuando ya esté el problema. Entonces eso también yo creo que el Estado debería en el fondo monitorear mucho más cerca y también trabajar mucho más cerca con los privados, monitoreando constantemente, no solo al inicio cuando tengo la idea, sino que también durante todo el año para saber cómo funciona y qué podemos hacer para poder mejorar.
Es que lo que dice Jorge, tenemos un problema serio con la falta de data. Han habido iniciativas aisladas, observatorios, pero que duran 2 años y después se caen. Entonces, ahí hay un trabajo que, de nuevo, el Estado muchas veces, yo he tenido conversaciones con distintas autoridades, no hay presupuesto para esos estudios, entonces de repente podemos hacer una alianza, la academia, el sector privado y el Estado, y de una vez por todas empezar a construir, ¿no es cierto?, esa información que nos va a permitir esclarecer un poco más cuál es el peso y cuáles son las reales oportunidades que hoy Chile se está perdiendo. Claro, y aparte este es un sector que es estructuralmente descentralizado y distribuido, Sí, por lo pues. tanto, si no colaboran realmente todos los Así es. órganos de este sistema, no va a funcionar. Y me encantaría terminar con un punto alto, porque en este programa tenemos siempre una larga lista de cosas por hacer, pero no una lista tan larga de cosas por festejar. Y justamente durante la pausa hablábamos de un par de ejemplos valiosos que tal vez es interesante replicar en otras zonas de nuestro país. Jorge, tú me comentabas en particular un caso exitoso, si lo puedes brevemente mencionar. Pertenezco a un programa estratégico de Corfo que se llama la Ruta Escénica Lagos y Volcanes. Son 3 regiones, Araucanía, los ríos y los lagos. Y hemos puesto de acuerdo durante 8 años a autoridades, academias, comunidades, etcétera, en una mirada común, que significa desarrollar una identidad y un destino planificado. Y creo que eso es un gran mérito de Corfo, pero sobre todo la gobernanza, cuando hablábamos que tenían que ser vinculantes. Esta es una gobernanza vinculante. Y el Porque todos impacto, se han querido sentar en esa mesa. así es, y hacer caso a aquellas políticas públicas que están surgiendo de esa mesa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una mirada estratégica generosa de poner de acuerdo a 3 directores de todos los servicios públicos en una mirada común. Eso es Chile. Chile es una mirada común y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Los egos de lado. El gran secreto para que funcione esto es los egos de lado. No está tan fácil. Terapia de por medio tal vez lo logremos. ¿Algún comentario antes de cerrar? A ver, bueno, yo comparto que es un gran ejemplo lo que ha sucedido con Ruta de Lagos y Volcanes, y hoy día estamos viendo un destino emergente que tenemos que observarlo con atención porque creo que también están haciendo las cosas bien, y es lo que está pasando en la costa de la región de O'Higgins. Es muy emergente, pero ahí hay mucha fuerza, se están organizando y creo que nos va a dar grandes sorpresas. También es una región donde hoy día están llegando surfistas de todo el mundo, tiene muy cerca la oferta no turística. Tiene cerca una oferta vitivinícola, o sea, si uno Bueno, integra y ahí ese tenemos circuito, una oportunidad como país. Tú sabes que eso es lo que ha vendido Portugal. Portugal te vende vino y surf. Y nosotros en la región de O'Higgins tenemos ambos productos y hoy día están empezando a conversar, así que yo espero que dentro de algún tiempo ahí veamos otro ejemplo tan exitoso como el que tú has podido participar, Jorge. Hay muchos casos exitosos, dijimos antes de Rapa Nui, pero yo quisiera rescatar a los funcionarios de los gobiernos locales, de las municipalidades, que están encargados del turismo. Ellos tienen toda la voluntad, no tienen los recursos, no tienen muchas veces son solos. pero cuando están en este circuito cuando están en este funcionan, circuito ¿no? funciona. Entonces yo creo que también ahí hay una semilla muy importante que uno tiene que ir, tanto de la academia como también el FEDETUR u otras instituciones, a ayudar a esas personas, porque quieren en el fondo hacer algo por su comunidad, y por lo tanto yo creo que ahí hay algo que nosotros podemos ocupar, una persona que se quiere dedicar al 100% por el turismo y que en el fondo no podemos perder porque básicamente no le dan los recursos o nadie lo atiende. Así que yo me sacaría el sombrero frente a los que están encargados de turismo de cada una de las comunas de Chile. Es bien importante que nuestra lección sistemática en este programa es que juntos la cosa funciona, que hay que colaborar para poder avanzar, que el desarrollo es fruto de un sistema que se organiza, que la mirada de largo plazo tenemos que en algún momento tenerla, porque recuperarla sería una patudez. Nos cuesta en Chile tener mirada de largo plazo. Hay ciertos ejemplos muy particulares donde ha habido políticas de Estado, pero eso es algo que necesitamos si es que queremos alcanzar el sueño de un desarrollo sostenible. Le quiero agradecer a los 3 por esta conversación. Desde la total ignorancia que a veces nos caracteriza, no dimensionamos el tamaño y el alcance que este sector puede llegar a tener para nuestro país. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. ustedes. Espero que Muchas hagan gracias. una reunión, una asado. Sí, Por de supuesto, todas después maneras. tenemos Y una Vamos a ir a colaboren. Matanza, ahora nos vamos a hacer Trajiste la tabla. Sí, sí. Obvio. Nosotros nos vamos a ir en este capítulo de Hélice con harto viento de cola, porque este es un sector que ofrece a Chile ciertas posibilidades con menos costos y con oportunidades distribuidas.
que es otro de los grandes dolores de nuestro país, un país muy segregado, muy desigual, muy centralista. Aquí puede tener un antídoto perfecto. Volvemos en el siguiente capítulo de Hélice. Nos encontramos.